Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Plataforma Democrática para analizar desde un punto de vista amplio y plural los aspectos más importantes de la semana que ha culminado y quizá también avisorar algunos comentarios sobre la semana que viene. Este es un programa, le recordamos a todos ustedes, que se transmite por el canal VHTV de Cable Más y se replica por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Soy Ángel Delgado y en esta oportunidad lamentamos por razones de fuerza mayor no contar con Juan Cheput, pero tenemos a Víctor Andrés García Belaúnde, con quienes vamos a hacer los comentarios y llevar adelante el contenido del presente programa. ¿Cómo estás, Víctor Andrés? Creo ¿Qué que tal? esta semana lo importante ha sido que terminada la legislatura, todas las especulaciones políticas que se van a ir incrementando en los próximos días y próximas semanas es sin duda la elección de la nueva mesa directiva. Quizás, como pocas ocasiones, esto que para algunos y en otros momentos ha sido un mero trámite, se va a convertir en un asunto decisivo, porque sin duda alguna el resultado de estas elecciones, cuyo fondo, cuyo final hoy es sumamente difícil de pronosticar, incrementa la incertidumbre, las dudas y hace más dramático esta etapa que estamos viviendo luego que Dina Boluarte, cuando evalúa los 6 primeros meses de su gobierno, tiene una conclusión de que la crisis está terminado y que todo ha vuelto a la normalidad, opinión ratificada por el premier Otárola, que desde España dijo una cosa similar. Sin embargo, las cosas, más allá de este optimismo, no encuentran justificación en los hechos y por tanto hay muchos problemas pendientes. Y vamos a empezar a conversar este asunto relativo al Congreso. ¿Cómo viene la elección del Congreso? Una vez que se ha roto el bloque democrático que había sustentado las dos primeras, casi las 3 elecciones que ha habido en estos 2 años. Y estoy contando el caso de Williams y Camones, porque como todos recordamos, Lady Camones fue censurada y tuvo que haber una nueva elección. Pero en estos 2 años, más o menos con dificultades, el bloque democrático opositor a Castillo había mantenido una unidad, una hegemonía, y eso se reflejó en el control de la mesa directiva. Pero en esta oportunidad, luego de que hay opiniones distintas sobre la señora Boluarte, sobre adelantar o no las elecciones, se ha producido una suerte de dispersión de este bloque parlamentario y por lo tanto cualquier cosa puede suceder y por lo mismo va a ser necesario el concurso de otras fuerzas políticas. Unos hablan de la izquierda, ahí están los sectores del centro, el pantano, para terminología que se usó durante la Revolución Francesa para catalogar a los que no eran ni jacobinos ni girondinos, el pantano, y entonces, efectivamente, cualquier cosa puede suceder. ¿Cuál es tu opinión con tu experiencia, mi querido Víctor Andrés, que va a suceder en los próximos días de negociación y si se puede vislumbrar algún tipo de resultado en el momento en que se lleve a cabo esta elección? Adelante. ¿Qué tal, Ángel? Bueno, muchas gracias, Ángel. Y extrañando a Juan Cheput, quizás sea la ocasión de criticarlo para que él lo pueda contestar. Así es, así es. Bueno, pero igualmente lo extrañamos y no lo vamos a Por criticar, supuesto que sí. evidentemente, ¿no? A ver, yo creo que están tratando de hacer unas alianzas raras, casi antinaturas, para poder elegir una mesa directiva. Pero yo creo que, primero, que hay muchas bancadas y dentro de cada bancada hay mini bancadas, personales, diría yo. Y entonces es muy difícil, bajo esas circunstancias, hacer algún tipo de acuerdos, salvo que se puedan hacer acuerdos debajo de la mesa, ofreciendo cosas que le hacen daño, evidentemente, al manejo del Parlamento y algunas negociaciones o acuerdos que inclusive pueden ser
antiéticos o ilegales, ¿no? Entonces, yo creo que están buscando ese camino y cada día va a ser más difícil porque salvo una bancada, quizás la bancada del fujimorista y quizás otra más por allí, no votan en bloque, no votan en bloque. Entonces es muy difícil, cada cual pide lo suyo. En el caso de la bancada de Acción Popular, por ejemplo, se fue un señor Alba y luego regresó y lo inscribieron en el partido inclusive. Renunció y lo inscribieron en el partido. ¿Por qué? Porque es un voto más y con eso puedes lograr algo adicional, a pesar de que es un niño y está dentro del grupo de los niños. Entonces, con niños y con mochasueldos que han sido blindados, ¿qué tipo de alianzas se pueden llegar? ¿A qué tipo de alianzas van a llegar? Es muy difícil saber el grado de compromiso raro, extraño, antiético, ilegal probablemente o delictivo que puedan llegar para tener una mesa directiva. Y si es que llegan a eso, es porque la mesa directiva pues va a someterse a este tipo de bajos tratos para poder sostenerse, elegirse y sostenerse después en la mesa directiva. Ahora, sin embargo, el Congreso tiene votación individual y secreta. Hay que recordar que para elegir a la mesa directiva la votación es secreta. Tú no sabes a quién eliges. Es una ánfora con una boleta en secreto. Es la única votación que yo recuerde que se hace así en el Congreso. Porque inclusive para vacar al presidente, tú marcas en el tablero y ahí sale tu voto arriba. Acá no. Es la única votación donde no sale tu votación. Entonces puede haber cualquier cosa finalmente. Y por eso mismo, la pregunta es, ¿para qué haces alianzas tóxicas? Si la votación es secreta y finalmente la gente vota por quien quiere, sin dar cuenta a nadie. Yo recuerdo que cuando fuimos candidatos a la presidencia del Congreso hace muchos años atrás, éramos aliados en ese momento de los evangélicos, ¿no? Creo que se llama Renovación Popular, en fin, o Renacimiento, y recuerdo que a última hora el APRA les ofreció votar por un día para la iglesia evangélica, un día de gracia para la iglesia evangélica, ¿no? Se le ofreció. Bueno, y nuestros socios, que eran 2 o 3 personas en la bancada, votaron pues por el candidato aprista, porque o sea, les había ofrecido un día de gracias para la iglesia evangélica, se acabó. Acá ahí no hubo alianza. Claro, después no lo hicieron, por supuesto, ¿no? Pero ya el APRA estaba en la mesa directiva. No sé si era Meche Cabanillas o Velázquez Quesquín, no recuerdo bien. Pero en todo caso ya estaban en la mesa directiva. Y que eran nuestros socios de bancada. Se habían ido por una votación. Eso suele pasar. Y si vas con los evangélicos, con los pastores, porque eran 2 pastores que estaban allí, con mayor razón, ¿no? Entonces, para salir del entrampamiento en que se encuentra la mesa directiva o el Congreso hoy día, hay que dejar que haya votación. Y finalmente hay segunda vuelta, y hay tercera vuelta, y hay cuarta vuelta. Las vueltas pueden durar 20 vueltas pueden haber. Y finalmente saldrá uno. Bueno, pues dejemos que así se pronuncie, a través del voto secreto, y no de la abierta negociación que tanto le va a hacer daño al Congreso y a la mesa directiva si eligen pues a un impresentable porque les ha ofrecido darle lo que nadie les puede dar. Sí, sin duda alguna. El tipo de elección, además, con un Congreso disperso, donde no hay fidelidad partidaria, es sumamente difícil hacer un pronóstico. Y por otro lado, la crisis que se ha generado luego del 7 de diciembre, donde paradójicamente el Congreso llega a su culmen, a su momento más importante, derrota a Pedro Castillo, logra vacarlo. Sin embargo, en lugar de fortalecer ese bloque, esa alianza, esta se ha dispersado, ¿no? Eso lo hemos visto en los últimos meses y por eso es que hoy día se abre toda la incertidumbre del caso. Y por lo tanto, pues cualquier cosa puede pasar, ¿no? No hay ningún tipo de seguridad y este es un tema que, Víctor Andrés, lo vamos a seguir analizando en las próximas semanas porque hay que hacer un seguimiento, no de día, sino de minuto a minuto, de verdad. Ahora, yo quería plantearte otro asunto que es el relativo. El día de ayer ya se promulgó la ley
que le permite a la señora Boluarte ejercer un gobierno remoto cuando esté en el exterior. Esta es una ley que ha polarizado también al Parlamento y yo soy de los que creo, conjuntamente con la mayoría de los constitucionalistas del Perú, que esta es una ley inconstitucional porque si se quería hacer esta reforma, ha debido cambiarse la Constitución, ¿no? Ese es nuestro punto de vista. Sin embargo, la pregunta es pertinente porque se ha anunciado por parte de algunos congresistas de la izquierda, la señora Portalatino, entre otras, de que si la señora viaja, se produciría una vacancia, una infracción constitucional que daría lugar a su destitución o vacancia. Yo sobre el particular quiero decir lo siguiente, no sé qué te parecerá a ti, que cuando una ley es promulgada, goza de una presunción, que es muy importante, que es la presunción que esa ley es constitucional. Es la presunción de constitucionalidad que hace que las leyes que se promulgan por el trámite, una vez publicadas en el peruano, entran en vigor, se aplican. Y se aplican porque son normas conforme a la Constitución como presunción. Y la única forma de enervar esa presunción es que en un momento determinado el Tribunal Constitucional, luego de un proceso de inconstitucionalidad, diga que esa ley es inconstitucional. ¿Se da cuenta? O sea, hasta que eso suceda, la ley es válida y eficaz en todos sus extremos. Y cuando el tribunal saca una sentencia de esta naturaleza, esto es un tema que no se conoce por algunos que he escuchado en algunos periodistas, los efectos son hacia adelante. Es como si una ley derogara otra ley. Cuando una ley es derogada, la ley anterior es válida en todos sus efectos. Solo que si mañana el Tribunal Constitucional declarara que esta ley es inconstitucional, la señora a partir de ese momento ya no podría viajar al extranjero. Pero si viaja en este interinato hasta que se produzca esa sentencia del TC, la señora está viajando al amparo de una norma que, repito, goza de la presunción de constitucionalidad. Entonces no sería. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo tú ves? ¿Este es positivo, negativo? ¿Este es una bronca, no es una bronca, etcétera? ¿O es un tema secundario? ¿Cuál es tu A ver, opinión? es que tú has desarrollado ya parte Sí, de las consecuencias de la ley y es cada día se complica más, pues. El sí, tema pues, es, si la señora viaja con una ley aprobada por el Congreso, ¿cómo la vas a vacar? Si en claro, teoría pues. ha viajado amparada de una ley. Claro que es inconstitucional, sí, pues, pero hasta ahora nadie la ha Pero declarado eso porque la inconstitucional. decimos tú y yo, y Así mucha es. gente, pero eso no es válido, es una opinión subjetiva. Así es. De O parte. sea, la inconstitucionalidad de la ley no la decides ni tú ni yo, sino el tribunal. Así es. Ningún periodista, ningún partido. Y ningún profesor universitario tampoco, Así es, nadie. la decide el tribunal. Si el tribunal no se pronuncia o se pronuncia dentro de 2 o 3 años, ya la señora puede viajar 3 años sin ningún problema, ¿no? Eso es más o menos lo que tú has dicho. Y yo creo que sí, algo de razón hay, por supuesto que sí. Y yo creo que por precaución no debería usar la ley hasta que se pronuncie el tribunal. Eso me lo diría cualquier político con sentido común, pero como estamos ante gente que no es política y que además no tiene sentido común, entonces no sabemos lo que puede pasar. Ahora, el tema de la Alianza para el Pacífico es una cosa interesante porque se ha destrabado el impasse en que se encontraban gracias a la mediación chilena. Y yo creo que eso hay que agradecerle al canciller chileno que ha actuado ahí con inteligencia. Y a Boric, que siendo un neófito en estas cosas, y siendo además un hombre de izquierda, ha, 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 ha aplicado la razón, lo cual me parece que no lo deja tan mal parado. No es tan imberbe como pensábamos. Entonces, claro, la presidencia pro tempore la puede recibir el Perú en Chile a través del primer ministro. No tienen por qué estar el presidente de la República presente. Todas las reuniones del Alianza Pacífico no están presentes necesariamente los presidentes de la República. Y México son de los más presidentes que más han faltado a estas reuniones. Entonces, finalmente, yo creo que eso se puede hacer. Ahora, si usa esa excusa para viajar, haría mal. Evidentemente caería mal, pero de ahí a la vacancia hay un largo trecho. Así Ahora, es. ¿por qué
diablos el gobierno, que es precario, que es temporal, legítimo, por supuesto, pero que es transitorio, finalmente no es un periodo completo, no ha sido elegido ella como presidenta, sino es una suplente que accede, no es el titular. Con todos estos datos que hay, ¿por qué diablos se empeña en no hacer las cosas bien? Eso es lo que no entiendo. Porque Altuve decía el otro día en un programa, eh, estuve con él, dijo algo que el tiempo no me dio para precisar. Él decía de que si se va la presidenta, lo podría reemplazar el presidente del Congreso. Bueno, con una modificación, pero yo creo que es algo más, en el sentido de que acá hay dos ausencias, digamos, temporales y permanentes. Si el presidente de la República se ausenta del país temporalmente por un viaje o por una enfermedad, lo reemplazan los vicepresidentes, Lo porque normal. están allí. Claro. A Esos falta de son. vicepresidentes, lo podría recién, por ejemplo, a falta de presidentes no viajan. Más bien, en el otro lado, o sea, hay dos vertientes, la ausencia temporal y la ausencia permanente. Si se trata de ausencia temporal, lo reemplazan los vicepresidentes y viaja. Si no hay vicepresidentes, no viaja. En cambio, la ausencia permanente, eh, si no hay vicepresidentes, ahí sí lo reemplaza el presidente del Congreso para convocar elecciones. Sí. Esa es la distinción que hay que hacer. La ausencia temporal y la ausencia permanente, que está clara en la Constitución. No lo dice con esas palabras, pero evidentemente te das cuenta que se trata de eso, si lees el texto bien. Entonces, yo creo que acá, habiendo ausencia temporal y no habiendo vicepresidentes, no viaja, como no viajó Paniagua. Tú has Así conocido es. a Paniagua muy bien, has hablado con él, Claro. has estado cerca de él, y te das Sí. cuenta que él decía que él no podía viajar. Él tenía un asunto familiar muy grave en Bolivia, su padre era boliviano, su familia paterna era boliviana, y no pudo viajar porque no tenía vicepresidentes. Sí, sí, me Entonces, acuerdo perfectamente. Sí, sí, sí. y ahí él lo decía abiertamente. Entonces, me parece que es absurdo, realmente absurdo, que esta señora se empeñe en viajar. Yo sé que quiere conocer el mundo, pero yo creo que hay que hacer una colecta para que después de que sea presidenta se dé una vuelta al mundo y conozca el mundo. Hacemos una colecta felices, pero que no incumplan la Constitución, por Dios. Sí, pues sí, Eso es sí, sí. mucho más importante que sus conocimientos de París o de Roma, ¿no? Sin duda alguna. No, no, eso es, yo creo, como tú, de que en realidad en este escenario es una provocación. Cuando los nervios están crispados, los ánimos buscan la confrontación, cuando su gobierno es terriblemente débil, ¿no? Mira, ella tiene legitimidad de origen, pero le falta legitimidad de ejercicio. Ahí están las encuestas para demostrarlo. Claro, en eso es acompañada por el Parlamento Nacional también. Pero entonces yo creo que Pero el ahí, Parlamento, mi querido Ángel, son 130 personas. sí, yo sé, Algunos tendrán más sí. aceptación que otros. No, 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 es que, no digo, lo que pasa es que el escenario es de mucha precariedad institucional, ¿no? De falta de legitimación, digamos, de ejercicio, ¿no? O sea, de respaldo social, popular. Pero en fin, eso es un tema, un dato, ¿no? De ahí no hay que sacar ninguna consecuencia, salvo la prudencia política a la cual tú estás aludiendo, que te lleva a ti a actuar con razonabilidad y no buscar 5 pies al gato. ¿Te das cuenta? Pero como la señora Boluarte, primero, quiere conocer el mundo, que no lo ha tenido oportunidad de hacerlo ahora, y dos, ya quiere durar hasta el año 2026, entonces no se quiere perder esta prerrogativa. Que va a tensar las cuerdas, sí, que va a generar mayor polarización, sí, esa es la consecuencia política. Más allá de lo que diga la norma constitucional y las consecuencias, creo yo que Boluarte se abre un frente más de confrontación, como si le faltara este tipo de Además, frente a ella, ¿no? hay otra cosa, Ángel, que hay que añadir. Puede tener desaires.
El Perú Así, está un poco aislado ya en este momento. Hemos visto que con el tema de la guerra de Ucrania, todos los líderes europeos importantes han hecho giras a América Latina. Ninguno ha venido al Perú. La von der Leyen, por ejemplo, de la Unión Europea, la secretaria general de la Unión Europea, la presidenta o la secretaria, la máxima autoridad de la Unión Europea, estuvo en Chile, estuvo en Brasil, estuvo en Argentina, estuvo en México, estuvo en Colombia, no llegó al Perú. Entonces, y así muchos otros cancilleres y altos directivos de la Unión Europea que buscan neutralizar un poco el tema de Rusia, la posible influencia de Rusia que puede tener en nuestros países, han desfilado por América Latina. Ni uno ha venido al Perú, ni uno ha venido al Perú. Entonces, pues, por Dios, es decir, hay cierto aislamiento porque hay 60 muertos no aclarados todavía. Entonces, hay una percepción en algunos sectores de la prensa internacional que aquí ha habido una destitución algo indebida, medio raro. ¿no? Una usurpadora. Por lo menos una El incógnita. presidente de México la llama usurpadora a Dina. Entonces, ¿Mm? claro, y México tiene mucho peso, a pesar que López Obrador es, en fin, es un desorbitado. Pero en todo caso, hay allí ese tipo de cosas. Entonces, con todos estos antecedentes, puede pasar que la señora Dina sea desairada en cualquier reunión fuera del país y que puede tener manifestaciones como tuvo el embajador Maurto en Madrid, donde fue a presentar un libro que nada tenía que ver con el Perú y se le armó el alboroto y lo insultaron. Y lo insultaron. Eso puede pasar con la presidenta, que llegue a un lugar y que haya un grupo de personas que se reúnan a insultarla, a tirarle huevos, qué sé yo, tomates, cualquier cosa. En el caso de España, churros. Entonces, eso puede pasar. Entonces, el desaire en el Perú, no, bueno, aquí no pasa nada porque no la visitan. Ya eso es una muestra de desaire. Pero fuera, si sale y tiene estos encontronazos desagradables, le van a hacer daño, Sí. mucho daño a No, ella y mucho daño al Perú. Sería la primera vez que un presidente peruano es desairado en el extranjero. Y eso creo que no se puede aceptar. El Perú no puede correr esos riesgos. sí. No, eso va a pasar, indudablemente. Hay una portátil internacional que en todas partes del mundo tiene una posición majadera, pero existe, y entonces el día que la presidenta vaya ahí, van a ir al hotel, al evento, van a generar una manifestación y una opinión pública de rechazo, y la verdad es que eso es peligroso para el Perú. Rechazo que, por cierto, lo sintió en carne propia Alberto Tarola, ¿no? En la cumbre de Río, donde prácticamente lo tuvieron aislado. Y Claro, algunos presidentes ni lo nunca le saludaron, saludaban, ni lo ni lo saludaban. saludaban. Entonces, ella tiene que pensar esas cosas, pues es parte de la situación que vivimos aquí, no es el óptimo, no es lo que debe ser, pero ¿qué vamos a hacer? Debiera tener prudente, y entonces, por más que ya tenga el instrumento legal, que repito, es bastante cuestionado y cuestionable, yo creo que la prudencia y el tomar distancias que no provoquen incidentes de este tipo sería lo mejor. Pero en fin, esa es una decisión que tomará ella. Y un último punto que quería compartir contigo es estas extrañas reacciones a la destitución, inhabilitación de la señora ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ¿no? En fin, ya acabó el debate parlamentario, eso es un tema que está concluido, pero lo que yo no termino de entender y quiero preguntarte es que los jueces hayan intentado deliberar en un foro que se conoce como sala plena, que no tiene características jurisdiccionales. La sala plena no es para emitir una sentencia, ni marcar, digamos, un punto de vista en un juicio, sino es aspectos de política general. En sala plena se eligen al presidente del Poder Judicial, en sala plena se distribuyen las salas Las de la alas. Corte Suprema, y en sala plena a veces se toman algunos criterios jurisprudenciales ante casos importantes, ¿no? O sea, técnicos, ¿no? Que va a servir después de orientación, pero que la sala plena se utilice para deliberar si la señora ha sido bien destituida o no inhabilitada, ese es un despropósito que realmente, en el caso de producirse, implicaría una rebeldía. Es como si los militares se reunieran en una asamblea para decidir una actuación adoptada por el poder civil, por el poder constitucional.
Eso es algo que no puede Bueno, pasar. ¿dónde está la normativa que le permite a la sala plena deliberar y tomar decisiones respecto a la conducta o inconducta o la decisión o buena o mala Del del Congreso, Poder Legislativo? que es un órgano O, independiente, separado del Poder Judicial. así, o del jurado, si quieres, o de la fiscalía. No hay nada. O sea, realmente es una metida de pata tremenda de los vocales que han propuesto esto. La sala plena que además salga a defender a un fiscal cuando hay cuando el Poder Judicial, los jueces, siempre se quejan de los fiscales, Y que además, hacen las cosas indebidas, que exageran, que son protagónicos, que son que hay un figuretismo en la fiscalía, o sea, y que les corrigen a los fiscales todos los días, todas las cosas que hacen los fiscales. Entonces, y ahora va a salir a defender a una fiscal suprema que ha sido inhabilitada o suspendida por el Poder Legislativo. No, yo creo que pero, eso me pero parece algo que más es grave. gravísimo error. Al- a esos que expresaran, vamos a hablar en futuro subjuntivo, esos que pudieran expresar un punto de vista, de repente van a tener que resolver. Porque mira, Exactamente, si la exactamente, señora es procesada, va a ser a nivel de la Corte Suprema. exactamente, exactamente. O sea, Peor todavía. si la señora Zoraida presenta un recurso de amparo o un habeas corpus, ¿quién resuelve? La Suprema que ya opinó sobre ella. No puedes, no Eso puede, es. tiene que inhibirse toda. No, No incluso podría si sigue el resolver propio nada. proceso, si sigue el propio proceso por el cual, si la fiscalía encuentra razones para procesarla por los delitos de inacción, de no cumplimiento de sus funciones, también, mira, o sea, por uno y por otro lado. La Así es. cosa es muy extraña y está poniéndose a la luz esta suerte de tergiversación de las instituciones, los límites no están claros, hay abuso, hay intromisiones. En este caso sería pues una injerencia del Poder Judicial, ni siquiera como Eh, poder, sino como personas en decisiones autónomas propias del Congreso de la República, ¿no? el problema es el siguiente, que el Congreso está tan desprestigiado Eso que es. cualquier cosa que hace el Congreso no es buena, ¿no? Si dentro de lo malo hace algo bueno, no lo reconoce como bueno porque el Congreso está muy mal, Sí, está sí. muy mal. Ese es el problema que yo veo, ¿no? No es, está alimentado todo esto por la performance de los mochasueldos y los niños, ¿no? Ese es el problema. Entonces, Sí, claro, cualquier cosa que venga a ese Congreso es malo automáticamente, aunque puedan acertar en alguna oportunidad, ¿no? sí, sí, no, sin duda alguna. Por ejemplo, este tema, ya para ir terminando, de, Hay que de recordar, Ángel, para que veas la prelación del Congreso sobre el Poder Judicial, que hasta hace poco, años, ¿no? Los vocales supremos, los jueces supremos, eran elegidos por el Congreso. sí, Hay que sí, sí, recordar esto. Los claro, claro. jueces supremos eran elegidos por el Congreso, como hoy día se eligen al Tribunal Constitucional, en esa época se elegían a todos los miembros de la Corte Suprema. Y como se Entonces, hace en Estados Unidos como se hace en Estados Unidos y en y en muchas otras partes del partes, mundo. es la forma normal, claro, sí, sí, sí. Eso se ha cambiado en el Perú, no sé por qué motivo, pero hay una junta que los elige, pero, pero en todo caso, están por encima de todos, está el legislativo, mal o bien. O sea, por eso es que se llama primer poder del Estado, por Sí, es eso, claro. No, no, porque representa, o sea, los vocales supremos son elegidos por otros señores, y otros señores son elegidos por otros, sí, pero sí, sí. quien es elegido por el pueblo es el parlamentario. No, Es claro, el por único eso elegido por el esa pueblo. es El parlamentario es el presidente de la es la República. representación nacional, ese es el nombre técnico que Así tiene. es. Así es. Representa a todo el país, a toda la nación. O sea, el origen, todos nos debemos al pueblo. Y el pueblo al quien elige directamente, no indirectamente, directamente es el parlamentario. Ergo, por eso es el primer poder de Estado, porque es recipendiario de la soberanía popular. Por eso. Ahora, Bueno, que sí, elegimos sin duda mal, alguna. ese es otro problema. Hay que elegir mejor. No, eso es otra cosa. No tiene nada que ver. También creo que es bueno recordar eh, la razón de ser de las instituciones y no permitir que cualquier otra consideración, una mala performance, desdibuje esos perfiles
que son fundamentales para que la democracia funcione. Si las reglas de juego se ponen en cuestión y no se respetan, entonces ahí sí el carro del Estado y del país empieza a resquebrajarse. Bien, mi estimado Víctor Andrés, hemos llegado al final de nuestro programa, el tiempo nos ha ganado. Quería agradecerte tu participación, tus intervenciones siempre lúcidas e importantes, y decirle a todos los amigos que nos están viendo y escuchando a través de este programa Plataforma Democrática que continuaremos con estos análisis en las siguientes semanas, y les agradecemos a todos por su concurrencia y el seguimiento que nos hacen a todos. Muchas gracias y hasta la próxima.